Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este su Periodismo y Sociedad, conversatorio horizontal, transparente, objetivo, con la intención de que entre todos aunemos esfuerzos y construyamos una sociedad mejor, pero para todos, con la ayuda de Dios siempre, siempre. Hoy tenemos temas de mucha actualidad y vamos a conversar en la entrevista estelar con un hombre público de mucha experiencia, bastante prudente en las declaraciones que siempre da, pero muy profundo. Ex gobernador del Banco Central, ministro, ex ministro, es un dirigente político, vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano. El ingeniero Guillermo Caramba está con nosotros, con quien vamos a hablar largo y tendido más tarde. Mientras tanto, vamos a escuchar. ¿Llegó? No. Ah, bueno. Vamos a adelantar, el análisis de lo que está pasando. Admito que no esperaba que el presidente Danilo Medina le respondiera tan rápido y tan directo al presidente Fernández. Pensé que lo iba a dejar a los miembros del comité político. Pero Danilo, que es un hombre de armas a tomar, y es un hombre que ha demostrado tener la fortaleza y la gallardía del enfrentamiento de los problemas que le afectan, ha decidido dar la cara. Y ayer, en ese encuentro con los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, pues amplió, explicó algunas cosas de esas que dijo el presidente Fernández. Una cosa que me llamó la atención de las que el presidente Medina elevó, es cuestionable, usted está de acuerdo o no, no es absoluto, ni usted ni yo tenemos un criterio absoluto de las cosas. Él dijo: el único crimen mío es que he hecho un mejor gobierno que él, sin mencionar las palabras. Y hay cosas que parece que van a seguir fluyendo en esta crisis. Yo no creo que todo esté sentado hasta el 20 de mayo. Yo creo que veremos, aceptaremos y rechazaremos muchas cosas de las que pudieran pasar. Pero este pleito, que con la renuncia de Leonel Fernández ha dejado a Danilo Medina como el único líder del PLD, involucra al PLD en una etapa distinta a las que había vivido. Esto es una experiencia muy distinta a la que el PLD había estado sometido, y sobre todo uno no sabe a dónde irá. No podemos pronosticar sin pecar de falta de objetividad hacia dónde va a ir el PLD, porque o va al gobierno o se queda en el gobierno, se va del gobierno o queda en el gobierno. Pero después que salga del gobierno, si saliera, usted no sabe lo que puede pasar ahí. Pudiera ese partido reducirse más de lo que está. Eso es lo que más próximo a un análisis usted puede ver. Pero este pleito de Danilo y Leonel va más allá, porque es un pleito que pasó de lo político. Y Leonel dijo 3 palabras en su discurso que yo le doy un estudio, un análisis. Leonel dijo: este es un gobierno rencoroso, vengativo. Y pudiera estar, dentro de lo que conozco, dentro de mi conjetura que hago diario, dentro del seguimiento que le estoy dando a este pleito desde el 2012 o desde antes, eso de rencoroso y vengativo pudiera estar adelantándose a acontecimientos
que pueden pasar, porque no es verdad que Danilo se va a quedar y que con los brazos cruzados dejando a Leonel corriendo las calles, yendo a los programas, haciendo alocuciones. Eso no es verdad. Un hombre que tiene el poder, que lo ha usado y que le ha demostrado cómo. Entonces yo pienso que eso va a ir más allá. Por eso usted tiene que manejar con cautela, sacar con pinzas todas las cosas que usted cree que pueda pasar, que pueda decir de este match. No está todavía definido si Leonel puede ser o no candidato. Eso lo va a determinar el Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral, porque como decíamos ayer, será una prueba a la que Leonel va a someter a esos organismos, esas instancias, en la que él pretende ganar todo siempre. Eso también yo lo veo. Entonces Danilo ayer dijo, no me apoyó en el 2000, no me apoyó en el 12 y no me apoyó en el 16. Eso no necesariamente tiene que ser así. No necesariamente que tiene que ser. Antes había dicho una danilista, pero histórica, miembro del comité político del PLD, que Miriam Cabral, dice, no, pero a Leonel nosotros lo llevamos presidente 3 veces. Danilo levantó a Leonel en el 96 y le dijo, tú tienes que ser el candidato. En el 2000 no lo apoyó, dice Danilo. En el 2004, dice ella, todos convinimos en que él era el candidato que debía ir. Y Danilo salió como líder de ese partido a levantar a Leonel, que no tenía estructura. Le están diciendo, no, tú fuiste presidente por nosotros. En esa parte. Entonces, en ese pleito vamos a esperar. No va a terminar mañana. Ni va a terminar como está. No es verdad eso. Porque, repito, ahí hay heridas. Y hay un programa. Hay un proceso con cronología definida. Punto por punto. Siempre dije en el 2013, cuando vi acontecimientos, que el objetivo de Danilo era que Leonel se fuera del PLD. Él no lo iba a sacar ni que un organismo disciplinado. Y que no. Él iba a provocar que Leonel se fuera del PLD y lo logró. Porque 2 leones no pueden estar en la misma jaula. Ya. 2 gallos no pueden estar en la misma jaula. Ya. Yo estoy allí. Aquí hay 2 que se han tenido que separar. 2 camarógrafos. Chilinqui y Albert. Chilinqui y Albert, que no podían estar. Eso mismo va a pasar con Leonel y Danilo. Y pasó y Leonel se fue. Se fue de que por no dejarse humillar. Vamos a ver. Pero ese pleito va para lejos. Va para lejos. Y yo les digo a todos los que están ansiosos por una alianza con Leonel, que esperen que el tiempo llegue. Que no todo es color de rosa. La política va a cambiar, ha cambiado desde el 6 de octubre para acá. Y va a tener eso. Hay que manejarse con cautela, con prudencia. Por eso tengo aquí a Guillermo Crán y lo identifiqué como un hombre prudente, cauteloso, sopesado y profundo en sus análisis en esa parte. Pero dejemos ese pleito ahí, que nadie sabe, repito, dónde va a llegar. Leonel se fue, se han ido 30 diputados, se han ido varios, casi todos los miembros del comité político se fueron, que estaban con él. Los senadores actuales, no se ha ido ningún candidato a senador. No he visto que de los candidatos que son candidatos por el PLD no han, aunque sean de Leonel Fernández, no se han ido. Los diputados que no iban a ser diputados, iban a ser candidatos, pero su votación iba a ser muy menguada, pues se fue. Reinaldo dice que no es presidente de ese partido, que no le interesa, que no lo han designado. ¿Tú crees que a Reinaldo no le interesa ser presidente del PLD? Sí, él dice que no, pero es un gran salto. Él ha sido el secretario general que ha manejado, junto con Leonel, todos esos triunfos en esa parte.
Vamos a esperar. Mientras tanto, vimos ayer, no habló Gonzalo, dice Danilo, que para protegerlo, pudiera ser, protegerlo de tener que, ¿de qué? No sé, pero hubiese sido un escenario importante para Gonzalo, llamar a la unidad y todo. Ahora, ¿qué iba a pasar? Que si Danilo iba a hablar ahí, Danilo se iba a arropar el discurso del candidato. Se iba a ver el candidato minimizado frente al presidente. Y quizás ahí quiso cuidarlo. Quizás no quiso como competir con él en el escenario, porque no es prudente. No es prudente. El escenario o era de Danilo o era de Gonzalo. No podía ser de los dos. Y para fines, quizá Danilo pudo haber escogido otro escenario, pero él quería dirigirse a los dirigentes de su partido que estaban ahí, en esa asamblea, y recibir el apoyo y ese aplauso. Gonzalo tendrá otros escenarios. Él escogió eso y él es el líder de esa organización ahora y es el líder de esa candidatura. Por eso tenemos que admitir que lo cuidó en esa parte. Hay gente que dice, no, porque tú sabes que Gonzalo no tiene el discurso. Pues, mentira, teleprompter con un escrito. ¿Qué se va a equivocar? Leyendo. No, no fue por eso. O sea, no, yo no tengo el temor de que Gonzalo no iba a meter la pata. No, porque él tiene un discurso, él no hace un teleprompter ahí que es lo que va a leer. ¿Y quién se va a equivocar si él sabe leer, si él es ingeniero, ministro, y ya le ha leído el libro? ¿Se puede equivocar dominando un escenario? No, no fue por eso. Yo pienso que tuvo que ver más con sobreponer la personalidad del presidente frente a la del candidato, y que, dado el impacto que tiene el presidente en este momento y sus declaraciones y el escenario, el objetivo de las mismas, quiso que no hablara. Pero son mis conjeturas personales, nada más. Vamos a una pausa y en breve estamos con el ingeniero Guillermo Caraán, ex gobernador del Banco Central, un gran amigo, un político estudioso y, repito, vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano. Estamos con él en breve. Okay. Bueno, estamos con ustedes de nuevo, gracias por sintonizarnos. Estamos también en Facebook Live, Andrés Matos. Vamos a estar en YouTube también. Este programa lo vamos a tener en YouTube. Y estamos en Twitter, Periodismo y Sociedad en TV, @Periodismo y Sociedad en TV de Instagram, y aquí con ustedes en canaldelsol.com en vivo, para que nos sintonicen en cualquier parte del mundo que nos tengan. Doctor, ingeniero, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está la cosa? Bien, bien. Usted me ha oído a mí diciendo tantas cosas, sí, pero me gustaría escuchar cuál es su visión, su panorámica de la situación actual, su radiografía de lo que está pasando con esta política, cuál será el papel del Partido Reformista ahora. Se le está vinculando al Partido Reformista con apoyar a Leonel. Ayer salió de que él lo proclamarán candidato. Están en una negociación con candidatos, ya anunciaron que van a apoyar a Eduardo Estrella y así. Pero usted es la autoridad de ese partido aquí. Bueno, yo diría dos cosas. Primero, hacer una exhortación al pueblo dominicano, a los dominicanos, que asumamos con mucha responsabilidad este proceso político, porque estamos con un mundo en crisis.
el contexto internacional es de crisis políticas, de crisis económicas. Si usted recorre el mapa de América del Sur, en Chile 11 muertos ayer, en Perú yo no sé cuántos presidentes hay presos, en Ecuador hubo una disposición del gobierno que tuvo que ser revocada por movimientos populares indígenas. En Venezuela ya es sabido. En México no hay autoridad para enfrentar el narcotráfico, hubo un intento de batalla y no prosperó. Entonces realmente estamos en un mundo en conflicto, eso por el lado político en América Latina. Mundialmente estamos también en conflictos comerciales, guerra comercial entre China y Estados Unidos, Inglaterra que quiere y no quiere salir de la Comunidad Económica Europea, y el Fondo Monetario ha dicho que por esas dos razones la economía mundial se va a desacelerar. Desacelerar la economía mundial significa que va a haber menos compras de productos dominicanos. Muchos dominicanos que trabajan afuera podrán sufrir los efectos de esa disminución del crecimiento económico, vendrán menos turistas y el mundo de inversiones se puede tornar confuso. En medio de este contexto, los dominicanos tenemos una crisis política. Bueno, en recorrido por América del Sur, salté a Bolivia, que tiene un proceso similar a... Pero parece ir como en ribetes normales. Bueno, el proceso. Sí, pero hubo una suspensión de conteo temporal que mueve a suspicacia. Incluso, entonces, en medio de este contexto, los dominicanos tenemos una incertidumbre política fuerte, que en cierta forma se está definiendo. ¿Usted cree que eso nos afectará en economía? Porque esas variables que usted ha mencionado tienen que ver mucho con el flujo de divisas. Claro. El flujo de divisas sostendría que sostiene la economía dominicana. Entonces, eso implica que en turismo las exportaciones sufrirán. Las remesas. Y el flujo de inversión extranjera, porque Danilo Medina se llenó un poco la boca ayer al decir que él había gobernado mejor, que él había hecho un buen gobierno. Yo diría que así sí, porque es un gobierno que ha tenido un fuerte endeudamiento, ha operado con déficit, con fuertes endeudamientos. Si tú tienes una empresa y te prestan mucho, y tú vives, compras carro, compras ajuares de la casa, te mudas y te vas de viaje con deuda, tú no estás trabajando bien para ti. Yo creo que el presidente Medina debió ser un poco más prudente en su autoevaluación, por lo menos debió decir que el país ha crecido económicamente para que yo le dijera que es activado por un endeudamiento. ¿Qué importa que el país haya crecido si al fin y al cabo la deuda pública haya llegado a niveles muy significativos, muy exorbitantes? Estamos hablando de más de la mitad del Producto Bruto Interno. Entonces así cualquiera realmente se puede... ¿Qué medidas usted cree que debe tomar el gobierno ante estas incertidumbres que usted ha... Perdón, te voy a responder esto cuando termine. Entonces, lo que quiero en resumen, él ha sido buen presidente según su propia evaluación, no la evaluación de la ciudadanía, porque en las encuestas, todas las encuestas apuntan a que la percepción ciudadana es que vamos por mal camino. Eso es una constante y fundamentalmente porque... no ha sido buen gobierno. Qué bueno, ha sido un gobierno que ha sido, vamos a decir, lo bueno que ha sido es porque ha tenido un endeudamiento. Y si tú te pones a ver la perspectiva del endeudamiento a mediano y largo plazo, no necesariamente termina siendo buena, porque de repente llega un momento en que o no podemos prestar, o no podemos pagar, o no nos siguen prestando, y si no nos siguen prestando no podemos pagar porque debemos la mitad de las recaudaciones.
la cuota. Entonces, en ese momento hay que imponer ajustes, ajustes como lo que puso Ecuador, que provocó una revuelta política, ajustes como lo de Chile, ajustes como lo de Haití, para no irnos tan lejos. Entonces ya la bondad se diluye. ¿Qué importa que tú hayas hecho un buen gobierno por un periodo de tiempo corto? Porque lo has hecho fundamentalmente en el endeudamiento. ¿Usted que son imprescindibles e imperativos los ajustes? Yo creo que algunas medidas habrá que tomar, sí hay que imponer ajustes, y por eso lamento, como tú al introducirme, me presentaste como vicepresidente del partido, lamento que el Partido Reformista todavía esté en las clásicas vacilaciones de que están debatiéndose en quién apoyar y no formular una oferta concreta para corregir los males de nuestra economía, de nuestra sociedad, entre los cuales incluyen ajustes que, debo recordar que los gobiernos de Balaguer han sido los únicos gobiernos en que se ha ajustado la economía y no ha provocado malestares sociales. ¿Por qué? Por la habilidad política de sortear situaciones que tenía Joaquín Balaguer. Tacto. Exacto, la prudencia, el tacto, la moderación. Esos son los atributos que debiera el Partido Reformista estar rebuscando y reproponiéndoselo al pueblo dominicano en estos momentos tan delicados como el que estamos teniendo, porque ciertamente tenemos altos déficits, tenemos endeudamiento, tenemos problemas ambientales, tenemos problemas de identidad nacional, tenemos problemas de oportunidad de trabajo, de calidad de servicios públicos, y en todos esos renglones el Partido Reformista tiene mucho que ofrecer. ¿Usted entonces está en contra como que el Partido Reformista pudiera ir en una alianza? Bueno, ya se le ha hecho tarde. Yo creo que ya no tiene alternativa que no sea aliarse a algunos de los bloques, porque por un lado, como que ha sido un retozo las posiciones que ha tomado el Partido Reformista. Hace un año adoptamos una posición de una tercera vía, pero no se ha hecho, y se dijo que íbamos a incorporar personalidades de la sociedad civil. Yo no he visto una persona incorporada a la militancia del partido. Hay candidaturas presidenciales, pero en medio de un ambiente como festivo, alegre, con nuevas imágenes exteriores, que no es lo que está reclamando la sociedad. La sociedad dominicana no está reclamando hombres con nuevos vestidos, con nuevos looks, con nueva imagen. Lo que está reclamando, sobre todo del Partido Reformista, es una propuesta seria de que se quiere gobernar, y lo que está sucediendo ahora te demuestra que lo que se había hablado de candidatura presidencial no eran propuestas serias, sino es para ganar tiempo, y que ante los plazos combinatorios se viera compelido a decidir cosas que no sean. Tengo entendido que usted es el encargado de los asuntos técnicos de ese partido en esta nueva etapa. Siempre lo había sido, pero en esta nueva etapa. Usted ha hecho las propuestas de vida en función de enfrentar la situación política. Sí, vivo haciendo propuestas. Por supuesto, la última propuesta que hice, que fue el 22 de julio, en la última reunión del directorio presidencial, fue una propuesta que quedó abortada porque el 24 salieron con una posición de rehabilitar al presidente de Medina para el 2024 y usaron foto mía. Nos reunimos el directorio presidencial el 22 y el 22 no se discutió lo que dijeron el 24, y en las fotos que publicaron salió una foto mía, y yo entré en una especie de rebeldía, de exigencia de que primero sacaran esa foto de ahí, pero que lo que se dijera fuera, que se establecieran los mecanismos para que las decisiones que se tomaran fueran las que se divulgaran, y no que los titulares
los funcionarios del partido adoptaran posiciones públicas que no habían sido previamente discutidas. Entonces estoy en una especie de rebeldía interna, una especie de protesta interna, hasta tanto ellos entiendan que tienen que tener el respeto debido a su trayectoria, a su persona, a su profesión. Claro. Mire, ingeniero, quiero pedirle permiso, pero vamos a seguir en el próximo segmento y me interesa que usted, como comenzó, me diga su visión sobre lo que pudiera pasar en la economía respecto a estas elecciones y qué le esperaría a un próximo gobierno con las condiciones de un presupuesto que usted dice que mayoritariamente endeudado en esa parte. Vamos a una pausa y continuamos con el ingeniero Guillermo Caraán en el próximo segmento y con Gregory Caimares, que se integra a partir de este momento. Bien, regresamos con ustedes. Buenos días a Gregory Caimares, que se integra en este momento, y continuamos con el ingeniero Guillermo Caraán, vicepresidente del Partido Reformista, social cristiano y encargado de sus asuntos técnicos, es gobernador del Banco Central, que nos honra hoy con su presencia. Ingeniero, habíamos quedado en esa parte de que usted nos siguiera dilucidando la parte que tiene que ver con el impacto de este proceso, la división del PLD, que conlleva un debilitamiento del gobierno, evidentemente, en el proceso electoral, cómo eso pudiera afectarnos. Que usted con su experiencia me pueda narrar algo. Bueno, yo creo que tú sabes que en política hay que ver cómo se manejan, falta mucho tiempo relativamente para las elecciones. Definitivamente comenzamos con una crisis electoral que ya ha pasado una crisis de partido. El PLD es el tercer partido del sistema político dominicano que entra en crisis. Anteriormente los dos que lo acompañaban. El tercero grande. El tercero grande, digo, exceptuando el PRM, que es un partido nuevo, pero los tradicionales, que han sido Partido Reformista, PRD y PLD, hasta ahora el único que se había mantenido incólume era el PLD, como que incluso todo el mundo alababa, esa gente sí sabe, mira, ellos pelean, pero saben guardar los trapos sucios en su casa, en fin, pero ya no, ya le llegó, porque en la política es cambiante, por eso te respondí la pregunta primero advirtiendo esta situación de cambio. Tú recuerdas que cuando Danilo Medina llegó en el 2012 al gobierno, mucha gente decía, ay, mira, el pobre no tiene, tuvo que dejar la mitad de los ministros de Leonel Fernández, o la mayoría, y no tenía el partido, no tenía gobierno, tuvo que gobernar. La gente hasta decía, es Leonel que va a gobernar detrás del trono porque no pudo quitar los ministros, tampoco tenía el control del partido y tampoco tenía el control del Congreso. Pero por el presidencialismo dominicano y el manejo de los recursos públicos, a los 2 años ya tenía el partido, el Congreso y el gobierno. Y la sagacidad suya. Y mira ahora, tiene el partido en términos absolutos. Entonces yo creo que por cierto, como acotación, se está diciendo mucho que el mismo presidente Medina dijo ayer que Leonel Fernández no lo apoyó. Pero hay que recordar que todo el déficit fiscal que se produjo en el año 2012 fue por un exceso de gastos que el gobierno del presidente Fernández incurrió para que Danilo Medina ganara. Incluso recuerdo en una ocasión en el exterior que Leonel Fernández habló de unos 40.000 millones de pesos que iban a ser puestos en circulación precisamente para que Danilo Medina ganara. Y lo acusaron después de haber provocado aquel enorme déficit. Expediente tiene Leonel Fernández de Guillermo Moreno en la Suprema. Yo me refiero específicamente al déficit fiscal. Entonces, yo creo que vienen tiempos muy confusos, muy complicados, que la ciudadanía tiene que estar muy atenta en saber a quién elegir.
porque si prospera la oferta de Leonel Fernández como candidato fuera del Partido de la Liberación Dominicana, vamos a tener definitivamente un escenario predominantemente de segunda vuelta. Y entonces ahí hay que hilar muy fino para que no se cometan los errores que los partidos han cometido, incluyendo el mío, que como te dije al final del programa anterior, del segmento anterior, ha cometido el error, teniendo las mayores condiciones posibles para ello, de no sintonizar adecuadamente con la población para poder estructurar una oferta reformista formal durante todo el tiempo que ha tenido, que lo va anunciando que lo va a hacer. Sin embargo, ya los plazos lo están venciendo, ya ni siquiera tiene candidato presidencial propio. ¿Cómo todavía aquí qué candidato? No, el precandidato, porque incluso él no se ha inscrito como candidato, él no se inscribió como candidato cuando se convocó las elecciones. Él es presidente de la comisión electoral y de acuerdo a la ley de partido, el que se postule para una posición tiene que dejar los cargos institucionales que tiene. Mire, precisamente, perdón. Entonces yo creo que ante esa situación nosotros los dominicanos tenemos que procurar un ambiente de prudencia y moderación que nadie como el Partido Reformista y nadie como los reformistas lo puede ofrecer. Mire, en el segmento anterior yo también lo escuchaba en ese mismo tenor con Licho, usted hacer una especie de autocrítica a su institución. Particularmente pienso que lo que está sucediendo en el Partido Reformista ha sido debidamente, deliberadamente planificado y llevado a que esté como esté en este momento. Pienso que ha sido así. La falta de institucionalidad dentro de su organización ha estado en primer orden. Como usted bien dice, anuncios, pero en la realidad nada. Ya ustedes tienen el tiempo encima y precisamente con el tiempo encima, a Radamés Jiménez, el armador de la campaña, de la imagen política del proselitista del doctor Leonel Fernández, decía ayer en uno de los periódicos, en el periódico de circulación vespertina, que era cuestión de horas el que se llegara ya a formalizar un acuerdo con el doctor Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Hablaba hasta inclusive de 2 o 3 días para que Leonel sea el candidato del Partido Reformista. Bueno, yo no sé, yo le explicaba a Licho que yo estoy a modo de protesta por precisamente todas estas situaciones, pero por otro lado tú tienes que el secretario general del partido ha hecho 2 propuestas que distan de esa posición. En primer lugar, llegó a proponer que David Collado sea candidato presidencial del Partido Reformista. Y David Collado dijo hace unos días que está ponderando. Y en segundo lugar, acaba de declarar en el día de ayer que los reformistas van a votar por Eduardo Estrella, que acaba de ser escogido como candidato a senador por el PRM. Entonces, pero eso es posible de acuerdo al nuevo esquema electoral jurídico que... Sí, bueno, es posible de acuerdo al nuevo esquema electoral jurídico, pero es muy complicado comunicarlo a la ciudadanía. Que tú vas a tener que un candidato a una alianza presidencial con un partido mayoritario, porque la Fuerza del Pueblo, a juzgar por la proporción de votos que se le queden a Leonel, de los 800,000 que se acuerdan, será mayoritario. Será mayoritario, un partido mayoritario, y además es muy probable que se quede una gran parte, porque dependiendo cómo él se maneje, por supuesto, porque aunque muchos son PLDistas y a lo mejor una proporción no se quiera ir del PLD, pero lo cierto es que luchó contra la corriente. O sea, los votos de Gonzalo Castillo, tú no sabes si son de Gonzalo o de Danilo o del gobierno o del presupuesto nacional, o son burócratas o subsidiados o fueron comprados
que de acuerdo a Participación Ciudadana, en el 30% de las mesas hubo compra de votos. Tú no sabes de Gonzalo Castillo, pero de Leonel Fernández tú no puedes dudar de que son de él. Entonces es muy difícil para el elector entender que se esté apoyando a Leonel Fernández a la presidencia y al PRM en la candidatura provincial. Senatorial. Yo creo que se presentaría una situación de conflicto que no sé si en la tradición dominicana eso va a tener resultados. Entonces usted no tiene ninguna información concisa, precisa que le indique que Leonel va a ser el candidato. Que pueda divulgar, no sé si es que no la quiero tener por desagrado, porque entendí que si hace un año, en octubre del año pasado, el partido adoptó una posición de línea propia, de tercera vía, esa tercera vía se lo han quitado muchas otras posiciones, un bloque de partidos se lo quitó el concepto. La vicepresidenta en una ocasión hablaba de una tercera vía y ahora de hecho se le está quitando Leonel Fernández por la cantidad de votos que tuvo en la primaria pasada. Por eso te digo, no la sé, no la puedo dar oficialmente, no sé si que mi protesta llega a no asimilar esa situación y quisiera que en estos últimos días, por fin, en el Partido Reformista entendamos que somos nosotros los más llamados a ofertarle al pueblo dominicano una propuesta electoral que se identifique más plenamente con la necesidad del pueblo y con la prudencia y habilidad, que le decía a Licho en la primera parte del programa, que muchos de los conflictos que hay en América Latina de hoy, particularmente recientemente, Chile, Ecuador, Haití, es porque los gobiernos han adoptado ajustes al excesivo déficit y al excesivo endeudamiento, que tarde o temprano vienen, porque tarde o temprano un acreedor te va a hacer una exigencia fuerte como se la hizo a la Argentina. Y si usted ve que esos países desarrollaron un periodo con una política económica populista, abierta, donde el clientelismo. Claro, pero en República Dominicana el único partido y los únicos gobernantes que han impuesto ajustes sin protestas sociales han sido los gobiernos de Joaquín Balaguer y del Partido Reformista. Las reacciones sociales en todos los ajustes que impusimos cuando gobernamos, sea a partir del 66 o a partir del 86, ninguna provocaron protestas y había oposición. Y había oposición y que fue oposición de verdad. Pero usted está definitivamente cerrado a que el partido vaya aliado. No, yo quiero apelar a los últimos días de plazo que tenemos. Por un lado hay la necesidad de identificar este domingo y después la presentación formal en la Junta, la posibilidad de que el Partido Reformista honre lo que había propuesto hace un año, que fue la tercera vía, y que ya sería la cuarta vía, porque ya Leonel Fernández se le fue adelante. Una cuarta vía porque entendemos, y como ahí, con esa salida de Leonel Fernández, veo un escenario de segunda vuelta más claro que antes de las primarias. Si Leonel fuera. Si Leonel terminara yendo, vamos a decirlo así. Porque también la fuerza del pueblo, que significa LFP, Leonel Fernández presidente, pero tú no sabes si terminará la fuerza del pueblo apoyando a otra persona. Porque Danilo Medina terminó apoyando a Gonzalo Castillo. Entonces tú no sabes si Leonel Fernández se le ocurra, si se ve imposibilitado legalmente, que hay muchos rumores y muchas citaciones textuales de que no puede ser candidato, pero podría apoyar a alguien dentro de su fila o entraría en una alianza o en un apoyo, que precisamente eso es lo que quisiera buscar en el Partido Reformista, que en últimos días por lo menos que algo nos ilumine para que escojamos una candidatura que eventualmente, en lugar de estar apoyando a otros,
eventualmente consiste el apoyo para que nos apoyen. Pero, ingeniero, yo creo que ya no hay tiempo y para el Partido Reformista es inteligente postular una candidatura con sus siglas que pudieran superarle el 5%, que es lo que persigue, lo que perseguiría la dirección del partido. Y que hay Y esa... que con un cuadro interno, como que el escenario diría que es un poco más difícil. No, se está haciendo cada minuto, cada hora, cada día, se está haciendo más difícil, pero todavía hay tiempo. Porque no te olvides, tú, por ejemplo, tú tienes casos en España, acaban de disolver la Cámara y convocar elecciones para 2 meses. Y yo te diría que ha habido muchos procesos en que ha surgido presidentes, por ejemplo en Costa Rica, en El Salvador, surgieron presidentes en periodos cortos de tiempo. Aquí es que estamos acostumbrados a una campaña larga que por cierto produce desgaste. Una campaña larga produce desgaste por equivocaciones, por errores. Sin embargo, es el esquema establecido como costumbre aquí. Mira, se piensa, ingeniero Caram, que el Partido Reformista le interesa ser más partido mayoritario que tener identidad propia, no importa quién vaya de candidato, y eso crea hasta suspicacias y perjudica el crecimiento paradójicamente de ustedes porque crecen en base a otras personas. Así es, estoy de acuerdo. No, yo creo que tu pregunta tiene una autorrespuesta. Yo creo que tenemos que entender la política nacional y la política partidista con responsabilidad. El problema no es el reconocimiento para tener presupuesto en base a la ley de financiamiento de los partidos, que tarde o temprano eso tendrá que revisarse, porque ese esquema de... No está cumpliendo el objetivo con el que fue creado. No está cumpliendo definitivamente. Que el objetivo de un partido político es proporcionar, es un pregobierno, y el objetivo del gobierno, del Estado, es promover el bien común, es hacer propuestas para solucionar los grandes problemas que estamos teniendo, y estamos teniendo mucho, a pesar de que Danilo Medina cree que gobernó bien, pero todas las encuestas te dicen que vamos por mal camino, que preocupan los déficits públicos, que vamos por el endeudamiento. Es más, sin encuesta, nosotros incluso evaluando los servicios públicos que estamos recibiendo, de transporte, para comenzar, porque tú te perdiste por el lío, en llegar aquí por el lío de los tapones de tráfico. En educación, la calidad de educación dominicana está por el suelo. En los servicios de salud, en la seguridad ciudadana, en la sanidad ambiental, en el medio ambiente, en la energía. Entonces, donde quiera, tú puedes preguntarte, sin necesidad de encuesta, bueno, ¿en qué y cómo hemos mejorado? A pesar del crecimiento económico. A pesar del crecimiento. A pesar del crecimiento del endeudamiento. Que por cierto se me olvidó uno de los fundamentales, que es el de la falta de oportunidades de trabajo, y de trabajo digno y estable. Y digno y estable significa que sea formal, que esté inscrito en la seguridad social, y nosotros estamos teniendo un 57% de informalidad laboral. Entonces, yo creo que a pesar de que Danilo Medina cree que ha gobernado bien, todos los dominicanos sabemos que para satisfacer nuestras necesidades, si queremos seguridad tenemos que contratar a alguien, un equipman. Si queremos agua tenemos que tener cisterna o tanque de agua. Si queremos energía tenemos que tener plantas de emergencia o inversor. Todo el mundo quiere tener un carro porque no hay un sistema de transporte. En fin, hasta los recolectores de basura. Esa calidad de todos esos servicios y políticas públicas de menguada, deficientes que usted describe, lo que hace que cuestionan los 20 años de gobierno del PLD. Claro. Porque es que no solo son estos 8 años. Y no es que son malos, que son peores que antes. Y además endeudados. Porque, oye, como peores que antes. Decía antes de tú llegar, porque es muy fácil decir que hemos tenido un crecimiento económico y en consecuencia yo he gobernado bien. ¿A qué costo? Pero ¿a qué costo? Si tú tienes una empresa o tú personalmente
tú en base a que te están prestando dinero, tú tienes un nivel de vida confortable, pero cuando dejen de prestarte dinero, ahí viene el colapso. Y eso es lo que hay que evitar. Y eso es la propuesta, la oferta electoral que tiene el Partido Reformista que hacer. Y ojalá lo haga propio en estos últimos días, que es casi imposible. Solo un milagro pudiera hacerlo. Pero aún si no se logra, pero que por lo menos sirva para esa base de negociación que tendrá que hacer con otros partidos mayoritarios que ya sí tienen posibilidades de competir airosamente en los próximos Le comicios. cogió tarde el hecho al Partido Reformista entonces. Sí, ¿Perdón? Le cogió lo tarde. Le cogió lo tarde. Usted fue gobernador del Banco Central. El Banco Central siempre ha utilizado el sofisma, yo digo, o usted que me puede corregir, de que hace préstamos para mantener la estabilidad de la divisa. Hemos tenido crecimiento económico, hemos tenido un crecimiento de la deuda extraordinaria, pero la prima sigue subiendo, porque cuando el PLD llegó, la prima estaba en 42 y está en 53 hoy. Entonces, como que no ha servido nada de eso para detener la prima. ¿Usted cómo? Bueno, es que Porque yo no entiendo eso. Fundamentalmente la estabilidad cambiaria y monetaria es una consecuencia del equilibrio fiscal y del equilibrio de la macroeconomía. Cuando tú tienes una economía endémicamente deficitaria, y yo digo endémicamente deficitaria porque hasta se presupuesta deficitaria. Ya nos estamos acostumbrando a tener déficit, que hasta se presupuesta con déficit. Por ejemplo, el presupuesto del año que viene postula $1.000 millones Para el subsidio. De presupuesto de nivel, ¿verdad? O sea que para equilibrarlo hay que buscar $1.000 millones. No, el nivel de gasto total. De $1.000 millones de pesos, el nivel de gasto total postulado para el próximo año es $1.000 millones de pesos. Las recaudaciones estimadas por mí, por las proyecciones que tengo en base a las recaudaciones de este año y suponiendo un crecimiento de la economía del 5% y una inflación del 5%, que son las cifras oficiales, un 10% de crecimiento de las recaudaciones, no llegan a $700.000 millones de pesos. Cuando tú comparas 1.000 de gasto con 700 de recaudaciones, ya tú tienes un déficit de partida de 300. Entonces la postulan pues, con déficit. 300.000. Sí, 300.000 millones. Entonces, así, por supuesto, hay un desequilibrio fiscal con deuda que hay que pagar, un desequilibrio fiscal con deuda que el gobierno tiene que endeudarse y para endeudarse paga tasas altas de interés y como paga altas de interés, eso hace que los que tienen recursos, entiéndase personas, bancos, en lugar de invertir en producción para generar empleo para generar estabilidad económica, porque cuando tú tienes más producción, exporta más e importa menos, entonces en lugar de eso lo invierten en el gobierno para ganar una tasa de interés altísima. Entonces así no puede lograrse la estabilidad. Bueno, ingeniero, yo espero, nosotros nos sentimos bien, aunque nos sentimos todavía con déficit, sobre muchos temas que no pudimos tratar con usted, por lo que quisiéramos que siempre tenga las puertas abiertas. Como no, usted sabe que ustedes dos son amigos muy queridos. Muy así mismo, mucho respeto. Y de mucho tiempo. Seguro. Y de la época en que no había intereses, porque la amistad que se genera cuando hay intereses no es una amistad baja, es una amistad frágil. Usted tiene muchas razones. Sí, muchas gracias. Además, todo un hombre que la sociedad le debe tener mucho respeto y mucho aprecio. Muchas gracias. Señores, tenemos que cortar esta entrevista con el ingeniero Guillermo Grán. Vamos a pedir una pausa y vamos entonces a invitarles para que mañana estén con nosotros a Ruth, David y todo ese grupo de gente que nos estuvo, Félix, Carita y Isidro Toro. No, Isidro, voy a coger prestado, que yo tengo mi cédula ya. Isidro dice que yo voy a sacar cédula. No, yo voy a coger prestado, quizá vaya por su casa. Señores, nos veremos mañana si Dios quiere. Gracias por su atención. La verdad que